Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Susana Rueda y vamos a empezar con una serie especial de videos en los que profundizaremos un poquito sobre las reflexiones que nos invitan a hacer los evangelios de Semana Santa. Esa es un poco la idea. Voy a intentar como subir un video todos los días. Me disculpo de antemano porque he estado un poquito ausente por cosas del trabajo, pero bueno, gloria a Dios, ya esta semana hay un poquito más de tiempo y espero poder seguir trabajando para mostrarles aquellas relaciones que hay entre el arte y la política que veníamos trabajando como en la serie de videos que estábamos publicando los viernes, y también pues hablarle de otras cositas que creo que es importante pensar desde la cultura, desde la simbología de la imagen. Entonces vamos a hablar también de eso. La serie de videos que estamos haciendo sobre arte y política van a ser un poquito más espaciados ahora, porque me he dado cuenta que se requería de una investigación un poquito más profunda. Entonces también la demora ha sido un poco eso. He estado leyendo mucho más sobre el tema al respecto para darles a ustedes realmente información valiosa, información que les permita consultar directamente las fuentes y no quedarse simplemente con una idea vaga de qué es lo que está pasando. Entonces, esto es un poco nuevo para mí, las reflexiones espirituales enfocadas, digamos, a la cultura. Entonces también pues tengan un poquito de paciencia porque de pronto no es lo que normalmente vemos con respecto a las reflexiones espirituales que se hacen. Esto tiene más que ver con un sentido de apropiarnos de nuestra propia cultura y volverla a sentir como nuestra desde la parte espiritual. Bueno, entonces comenzamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Evangelio de hoy, lunes 14 de abril, lunes de la Semana Mayor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio es muy interesante. Si bien es una de las lecturas recurrentes en Semana Santa, es muy bonito ver sobre todo la actitud que tiene María. María Magdalena era la hermana de Lázaro y de Marta. Entonces es un personaje que es recurrente en el Evangelio. Yo esto pues no lo sabía sino hasta la semana pasada, que justo pues estuvimos haciendo unas reflexiones en mi comunidad sobre María Magdalena. Y era una mujer muy rica. Lázaro y sus hermanas tenían mucho dinero y María ejercía la prostitución no por necesidad, sino por gusto. Y fue una mujer que siempre estuvo muy cerquita de Jesús. Cuando Jesús iba a Betania, usualmente se quedaba en la casa de Lázaro y de Marta, y María estaba ahí, pero María nunca estuvo tan cerca, siempre era como por el ladito, como que no terminaba de creer en Jesús.
No es sino hasta el momento en el que la cogen en adulterio y la van a apedrear, es la misma María, María Magdalena, la hermana de Lázaro, la que cogen en adulterio y van a apedrear los judíos y se la llevan a Jesús para probarlo, para ver qué dice, porque según la ley tenían que juzgarla y apedrearla por adúltera, pero también la misericordia de Dios hablaba, pues de la que hablaba Jesús, justamente, no iba a permitir esto, o sea, era como un choque de trenes y pues si él no seguía la ley, tenían una excusa para acusarlo y matarlo. Recordemos que ya los fariseos, los saduceos, todos los líderes espirituales de la comunidad judía habían decidido que lo mejor era acabar con Jesús. Y él dice que el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Evidentemente todos se van porque saben que matar es pecado. Entonces ahí pues hay una contradicción, ¿no? Pues yo no quiero pecar, pues no va a agredir a la otra persona. Y cuando nadie la condena, Jesús le dice, mujer, vete, que yo tampoco te condeno. Y ella se va. Y en ese momento es cuando se gesta su conversión, que es una conversión radical. Ella desde ese momento empieza a seguir al Señor. Se nos narra que el Señor echa de María 7 demonios. No sabemos exactamente en qué momento sucede esto, pero seguramente ella no solo pues tuvo este arrepentimiento, sino que después empezó a buscar al Señor y el Señor empezó pues como a sanar su corazón para que ella se diera cuenta que la decisión de vida que había tomado era una decisión seguramente basada en el dolor, en la desilusión de ver que no recibía el amor por parte de los hombres y empezó ella a usarlos también. Y se dice que era una mujer muy hermosa. Entonces, ella tiene este proceso fuertísimo de conversión y tiene una gracia muy bonita que la vemos aquí en la lectura. Y es justamente pues lo que dice el Señor. Que Jesús le responde a Judas cuando, que tengo aquí la lectura, Jesús le dice a Judas, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Y esto es muy bonito porque seguramente ella en su despertar espiritual logra tal cercanía con Dios, tal apertura hacia la gracia, hacia la acción de Dios, que Dios le permite ver o entender de alguna manera que a Jesús le queda poco tiempo. Recordemos que esto ocurre días antes de que él muera. Si bien venía siendo perseguido, todavía no tenían un motivo para apresarlo y digamos que entregarlo y pues esto nos habla como de una experiencia espiritual muy fuerte que ella tiene. Pues es muy bonito ver esto, ver que a Dios no le importa nuestro pasado, sino como lo que amamos o lo queremos amar aquí y ahora. Entonces es una invitación justamente a dejar de vivir en el pasado, que es algo que suele pasarnos mucho, sobre todo cuando empezamos este camino de acercarnos al Señor. Y es que solemos estar pensando, yo nunca voy a ser digno del amor que Dios quiere darme. Y la verdad pues es que Dios da su amor de forma gratuita, no de acuerdo a lo que nosotros hagamos, sino de acuerdo a qué tan dispuestos estemos a recibirlo. Y es lo que pasa con María. María se da cuenta que el Señor es real, que lo que dice es real, que no la condena y que está abierto a ella, abierto a amarla en libertad. No tuvieron que obligarla. Ella misma se da cuenta de esto porque el Señor no empieza, si ves, es que lo que hiciste estuvo mal. No, le dice, vete y no peques más. La deja en su libertad y así es como nos ama a todos. Entonces, pues esto es muy bonito. Esta era como la primera reflexión que muchas veces nosotros creemos que merecemos ser castigados por lo que hicimos en el pasado y realmente no es así. Evidentemente sí, en nuestro corazón sentimos que tenemos que reparar, cristianamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, si
yo faltaba mucho a la caridad con mi familia, no ayudaba en la casa, pues entonces tengo que buscar activamente ayudar más en la casa. Eso es un acto de reparación y eso también nos ayuda pues a disponer mucho más nuestro corazón y abrirlo más a dejar que Dios actúe en nosotros. Y está bien, pero nace de un acto voluntario, de un darse cuenta de lo que estaba haciendo estaba mal y querer hacer algo para corregir, para reparar, para darle a las otras personas, digamos que aquella bondad que en el pasado les negué. Entonces, pues es un poco esto el primer punto. El segundo punto es sobre las riquezas. Entonces, se nos narra que María tenía guardado, había comprado un perfume de nardo. En esa época los perfumes eran carísimos, eran de las cosas más lujosas que podías conseguir, justamente porque requería de mucho tiempo de preparación. Entonces, pues por un lado era conseguir como la materia prima, dejarla secar. Normalmente los perfumes se hacen de esta manera. Entonces, por un lado tenemos el aceite o el alcohol. Normalmente en esta época era más usual hacer perfumes de aceite. Entonces tiene el aceite y por el otro lado la fragancia. Entonces se dejan secar las flores o digamos la planta con la que se va a hacer el perfume. Se machaca muy bien, se tiene que hacer en grandes cantidades porque pues de algo así te sale algo así, si quieres como que se concentre como el perfume. Es un proceso muy parecido al de hacer la pintura y se empieza a mezclar de a poquitos con el aceite hasta que el aceite se impregna de ese olor. Se hace un proceso como de destilación para que no quede con las hojitas, con los pedacitos de materia vegetal del aceite, y ya queda el aceite solo con la fragancia. Pero esto es un proceso súper largo. Entonces, claro, conseguir un perfume era algo muy costoso y que no todo el mundo se podía dar el lujo de hacer. Y pues era un poco loco pues lo que María hizo de ungir al Señor con perfume, porque normalmente se usaba para situaciones especiales, para los matrimonios, para justamente enterrar a los muertos. Era algo que no se usaba todo el tiempo, justamente por lo que era un bien muy preciado. Entonces, pues, en ese sentido, digamos que humanamente hablando, pues es lógico pensar como pensó Judas. Oiga, ¿para qué gastar algo tan caro en ungir a alguien en un momento X? O sea, no es un momento importante. Pero por otro lado, pues tenemos como esta apertura de la que nos habla nuestro Señor a la gracia. Ella me está ungiendo porque yo no voy a estar todo el tiempo con ustedes. Yo me voy. Los pobres los tienen siempre. Se está adelantando a mi muerte. Entonces, pues por un lado está como el anuncio del Señor de que va a morir. Se los dice de frente a los discípulos. Y por otro lado vemos su bondad, ¿no? O sea, no está juzgando, no está criticando a Judas ni a María, sino que está diciendo que es algo que es necesario hacer. Y a veces es necesario lo bello, aquello que nos cuesta, aquello que está destinado a la excelencia, al momento solemne. Y un poco esta pues es como la reflexión a la que quería llegar, y es que lo que a veces nos parece costoso y ostentoso tiene una función muy particular, y esto tiene mucha relación con los bienes y las riquezas de la iglesia. Y la reflexión, pues por la naturaleza de este espacio, es justamente hablar de lo cultural. Entonces sabemos que hay ciertos bienes que tienen un valor, digamos que va más allá del valor monetario, sino que implican un valor ritual, como es el caso del perfume de nardo en el que estamos meditando, hoy. Y este es un bien en el que Judas hace una crítica que muchas veces se le hace también a la iglesia. Oiga, ustedes que tienen en el Vaticano todos los museos, todas las obras de arte, bienes
culturales de un inmensísimo valor, no solo para la cristiandad, sino para la historia de Occidente, porque no los venden y con eso hacen obras de caridad. Esa es la crítica que le hace a la iglesia y me pareció muy loco porque es la misma crítica que se le hizo en ese momento al Señor. Oiga, con esto podríamos alimentar a miles de personas en vez de estarlo usando o digamos derrochando de esta manera. Y esta idea de cómo se usan las riquezas es importante repensar espiritualmente hablando, y es muy bonito ver cómo la actitud que tiene Jesús en este sentido nos habla de la importancia de entender los bienes desde su valor espiritual, no solamente desde su valor material. Y si trasladamos esto como a la lectura y a la crítica que se hace a la iglesia, podemos pensar, bueno, ¿qué se puede hacer con estos bienes? ¿Podríamos venderlos? Evidentemente se pueden vender. Por ejemplo, y voy a tomar un ejemplo que toma el padre Javier Oliveral Rabazzi en uno de sus libros, y es, podríamos vender la piedad de Miguel Ángel, que es esta obra de arte que está acá. El valor que tiene es un valor incalculable. Es un valor que solo pueden pagar ni siquiera los millonarios, digamos que lo pueda reconocer así, sino grandes compañías, dueñas de distintos bancos, o sea, como que grupos empresariales, los grandes magnates. Pero entonces, ¿qué pasaría con este bien, con esta obra de arte en particular, que significa tanto para la historia, no solo porque fue un hito en cuanto a la forma en la que fue hecha? Miguel Ángel con esto se consagró, con la piedad se consagró como artista y entró a ser parte de los artistas a los que recurría usualmente el Vaticano para encargarle obras de arte, sino que también nos habla de un momento de dolor de una forma que es impresionante, y justamente pues tiene también mucho que ver con la Semana Santa, y es el momento en el que descienden a Cristo en la cruz y lo ponen a los brazos de la Virgencita. Y la forma en que lo retrata es una forma muy humana, o sea, uno puede ver el dolor en la Virgen, digamos, el realismo que hay en la forma en la que se representa ese cuerpo muerto de nuestro Señor, y es una imagen que te atrapa y que te lleva a pensar justamente en el valor espiritual, el dolor que representa la Virgen, que esto es algo muy bonito, y es que en María vemos muchos dolores en los que ella hace reparación junto a su hijo, ella se une en reparación a su hijo, y esto pues lo sabemos por la tradición de la iglesia y por muchas revelaciones a grandes místicas y santas y santos, que la Virgencita ofrecía todo esto y representa, y es ese modelo de unión en el dolor que podemos encontrar. Entonces, una mamá que pierde a su hijo y le toca ver cómo sufre, digamos, por ejemplo, con un cáncer, pues ¿con quién se identifica? Con la Virgen que vio morir a su hijo y no podía hacer nada al respecto. Y esta figura que es María, de la vivencia de ese dolor, de la impotencia de poder hacer algo con el dolor, porque eso es lo que ella representa en este momento. Y cómo se une ella espiritualmente al dolor de nuestro Señor, es muy especial, es resignificar nuestro propio dolor, viendo cómo ella asumió ese dolor, y lo asumió de una forma muy fuerte. O sea, creo que casi que cualquier dolor que nosotros podamos sentir comparado a los dolores que vivió la Virgen y nuestro Señor en la pasión de nuestro Señor, parece nada al lado de lo que ellos vivieron. Entonces tiene un valor espiritual esta imagen muy fuerte, la imagen de la piedad de Miguel Ángel, y conmovió muchos corazones en su momento, y ha sido tal su valor que no podemos dimensionar el impacto que tuvo históricamente a nivel espiritual en las almas que vieron pues como esta obra a lo largo del tiempo. Entonces por un lado tiene un valor espiritual que no es calculable, pero pues hagamos el ejercicio de ver, y aquí lo voy a hacer
con lo que les decía del libro del padre Javier, ¿cuál sería el valor de esta obra de arte? Entonces, el precio de salida, según dice quien ha intentado aventurar una evaluación, no podría ser inferior a los 1.000 millones de dólares, en el caso de La Piedad. Solo estamos hablando de una obra de arte. Imagínense lo que implica todas las demás obras de arte, ¿no? ¿Quiénes podrían, digamos, pujar por el valor de La Piedad? Los consorcios de bancos, las multinacionales americanas o japonesas y uno que otro gran magnate. No es que tengamos como aquí un gran público que pueda, digamos, que intentar pujar como por esta obra de arte, porque se necesita un capital bastante elevado. Como primera consecuencia, esa maravillosa obra de arte abandonaría Italia. Iría a parar a una de las bóvedas privadas de estos consorcios de bancos o grandes magnates. Es muy probable que no la exhiban. Entonces, por otro lado, dejaría de ser un bien que está al alcance de todo el mundo, sino que pasaría a ser un bien privado de alguien particular, que muy probablemente lo tenga en una bóveda, porque pues es un bien que no se puede, digamos, que exponer al riesgo de que intenten robarlo o intenten dañarlo, porque vale muchísimo dinero en cuanto, digamos, que a la parte material. Ya sabemos que el valor espiritual pues es incalculable. Ahora, otra reflexión importante. Quien va a Roma, Europa, sabe que entrar a muchos de estos sitios es gratuito. De hecho, los museos vaticanos, pensando en que todo el mundo pueda entrar en algún momento pues a apreciar las obras de arte que allí se guardan, tiene un día al mes en el que es totalmente gratuito entrar, y el precio igual de entrada a los museos es muy económico. Y otro dato, si uno va a misa, digamos a San Pedro, a ti no te cobran la entrada por ir a misa, se cobra la entrada justamente de los museos. Entonces, en este sentido, pues perderíamos un gran bien si vendiéramos esta obra de arte para financiar alguna obra social. Por otro lado, ¿cómo podríamos invertir ese dinero? Digamos que hipotéticamente se vende esta obra y se decide invertir ese dinero en una obra social. ¿Qué pasaría con este dinero? ¿Cuántos pobres hay, por ejemplo, en África? Supongamos que se venden en 1.000 millones de pesos, de dólares. Se venden 1.000 millones de dólares. ¿Qué podemos hacer con 1.000 millones de dólares? Traigamos un dato que podamos verificar. En 2023, según el Banco Mundial, en África vivían 462 millones de personas en situación de pobreza extrema. Dividamos, hagamos la división simple. 1.000 millones, 462. A cada persona le tocaría, corrección, hice mal la cuenta, serían $2.16. No se ve, bueno. Pero ese es el cálculo. No les alcanza ni siquiera para una comida. Se dice que la persona que está en pobreza extrema tiene menos de $3 diarios para su sostenimiento. Entonces, evidentemente, pues sería un dinero que se gastaría en menos de 6 meses al vender este tipo de obras de arte. Pero por otro lado, la iglesia es muy sabia y tiene otra forma de recolectar dinero y de ayudar a los pobres, teniendo en cuenta justamente las riquezas que tiene. Y esto tiene que ver con la economía circular, o el concepto de economía circular, que es un concepto que maneja la iglesia hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con los fondos que, por ejemplo, recoge de las visitas que se hacen al Vaticano, que la entrada a un museo vaticano está a precio de 2025, entrada a un museo, a los museos vaticanos, o sea que tienes acceso a entrar a todos, cuesta 17 euros para los adultos. Y
A este monto se le agregan 4 euros por el servicio de saltarse la cola y eventuales derechos de reserva online en el caso de que se dirija a una agencia o portal. Esto es sacado de ticketsfrom.com. Entonces, ¿qué pasa con este dinero? Este dinero se usa, por un lado, para ir a las obras sociales que tiene el Vaticano y por otro lado, para mantener justamente los museos. Para eso es para lo que se usa el dinero que recauda la iglesia. Seguimos con otro poquito de datos. El dinero recogido va a la Fundación Cáritas, que es la encargada de repartir, digamos que este bien material en las distintas obras sociales que tiene la iglesia. Ahora, pues la cantidad de obras sociales que tiene la iglesia es gigante, pero pues para no hacer este video más largo, el punto al que quiero que lleguemos es ver que los bienes usados de una buena manera llevan a que la ayuda llegue de una forma mucho más profunda. Muchas veces una manera simplista de verlo es coger, decir, vende todo y seguir al Señor, como que eso le pide al joven rico en el Evangelio. Pero Dios nunca, o Jesús más bien, en el Evangelio nunca nos dice que todos tenemos que hacer lo mismo. Lázaro era rico y a Lázaro no le pidió eso, y Jesús constantemente estaba visitando a Lázaro. Entonces, a cada alma se la llama a darse de una manera distinta. Por eso tenemos un San Francisco de Asís, que era también un joven rico, que lo dejó todo y decidió seguir al Señor. Pero tenemos una Santa Catalina de Siena, o un rey como lo fue en su momento Luis XIV, ¿sí? Que eran reyes muy buenos, que fueron declarados santos y que supieron usar sus riquezas y su posición para servir a los demás. Entonces Dios no nos dice que las riquezas sean malas, que es bueno tener bienes, pero hay que saber usarlos. Y hay bienes que tienen una particularidad, y es que tienen un valor cultural y espiritual que tiene cierto peso, como hablamos en este caso del perfume y de la piedad de Miguel Ángel, y hacen un bien mayor al inspirar a las generaciones a tener actos de piedad puros, al conmover el corazón de las personas. Entonces un poco esa es la reflexión a la que quería llevarlos, y pues hacerles ver que la iglesia sabe usar sus bienes de acuerdo a la función para la cual han sido creados. Y que es importante que pensemos eso, que es importante que veamos que se puede ser adinerado y servir y ser desapegado a los bienes, que eso es realmente lo que deberíamos buscar. Y es un poco lo que le dice Jesús a Judas: déjala, lo que ella está haciendo está bien, porque ella lo está haciendo de forma espiritual. Ella no tiene un apego a los bienes materiales. En este momento lo que más importa es la parte espiritual. Y pues vemos por otro lado que Judas está pensando en el valor de las cosas todo el tiempo. Por eso es que es capaz de vender a su maestro, porque para él era más importante el valor de las cosas materiales, y lo que él quería era robarse el dinero, parte del dinero que podía, digamos, conseguir al vender este perfume. Y muchas veces no es eso lo que nos está pidiendo Dios. Dios nos pide es ser buenos administradores y saber invertir nuestro tiempo, nuestros recursos de la mejor manera posible. ¿Qué vale más? Crear este museo en el cual pues va la gente, aprende, se enamora más, conoce a Dios, porque mucha gente va simplemente por la curiosidad de, ay sí, quiero tomarme la foto aquí al lado de la piedad, así, queda bien bonito, ¿no? Pero cuando te das cuenta
que esa obra de arte que está detrás se hizo con el esfuerzo, que no la pagaron necesariamente, porque no necesariamente es así los ricos de la ciudad, sino que los gremios de los distintos artesanos se juntaron y dijeron como, oiga, venga, yo quiero aportar, yo quiero que hagamos esto para embellecer nuestra iglesia, entonces vamos a aportar ayudando a comprar el material que se necesita para que esculpan esta escultura. Pues no sé bien cuál es la historia detrás, digamos, de cómo se hizo la piedad, pero hay muchas otras obras de arte que se hicieron de esta manera. La gente se unía y decía, nosotros queremos un templo digno de nuestro Señor. Y hay de esto muchos ejemplos. Y digamos, por ejemplo, cuando se construye el templo para nuestro Señor en el Antiguo Testamento, el primer templo, a cargo de los reyes, en el libro de Reyes, si no estoy mal, es Salomón el que construye el templo. Pues es un templo que está decorado hermosamente, que tiene querubines, que está enchapado en oro y como bueno, ahí en la Biblia nos describen todo esto y ellos no lo ven como algo malo, porque era una forma de honrar a Dios. Y el mismo David lo dice, si yo vivo en un palacio, ¿cómo es posible que mi Señor viva en una tienda? Porque recordemos que el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento permanecía en una tienda, antes de que se empezara, digamos, que a instaurar como tal el reino de Israel. Entonces decían, esto no es posible, yo no puedo tener una casa mejor que la de Dios. Y ese es el sentimiento que mueve a los fieles a crear cosas bellas para Dios. Y finalmente lo que hacen es donarlas a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Pues las generaciones que vienen detrás. La iglesia no es un sitio físico, sino somos todos aquellos que buscamos a Dios y buscamos en las enseñanzas de la iglesia aprender más. Y qué bonito es aprender cuando tú puedes ver cómo han sentido otras personas en otro tiempo a Dios. Esto conmueve infinitamente y es por eso que, digamos, las historias de los santos nos impactan tanto. Es por eso que un San Ignacio de Loyola se convierte leyendo en su lecho de enfermedad mientras estuvo enfermo y, digamos, recuperándose de esta enfermedad que lo postró. Bueno, no fue una enfermedad, sino fue un accidente de guerra lo que lo postró en una cama. Y lo que a él lo conmueve y lo hace, digamos, que volver a Dios, pues él venía de una familia que supuestamente pues era católica, pero pues realmente no eran practicantes, es justamente tener que estar, bueno, su hermana sí era practicante porque ella fue la que le dio los libros, estar tendido en una cama leyendo las vidas de los santos y dejando que Dios conmoviera su corazón, viendo todas las cosas que ellos hacían finalmente por amor, porque el amor es lo que los mueve. ¿Qué movía al joven rico? Pues el estar, digamos que cumpliendo la ley. Yo soy perfecto, hago todo bien, pero no lo movía el amor. Por eso es que él no es capaz de dejar sus riquezas. ¿Qué movía a Judas? Su deseo de tener y de poder. Por eso seguía a Cristo, porque él creía que Jesús iba a ser un líder militar y político que los iba a liberar. Y cuando se da cuenta que no es así, pues lo vende, porque no le va a dar el poder que él quiere tener. Entonces, bueno, esta es la reflexión de hoy. Voy a intentar que las otras sean un poquito más corticas, pero creo que es importante que pensemos esto y llevemos pues a las personas que justamente atacan los bienes de la iglesia a pensar lógicamente qué da más a largo plazo. Tener un bien que puede ser visto por todo el mundo, que con lo que todo el mundo aporta se pueden financiar muchas obras a lo largo del tiempo, porque pues los museos vaticanos no existen hace 50 años, sino que llevan mucho tiempo funcionando. La gente lleva siglos y siglos visitando estos lugares y aportando y dejándose conmover y aprendiendo de su fe y encontrándose con Dios cuando van simplemente por curiosidad y quieren también aportar porque se dan cuenta que es una forma de ayuda a los demás. Entonces, cuando invertimos en los bienes culturales, lo que estamos haciendo es permitiendo que sean conservados y por otro lado, ayudando a financiar las obras sociales que hay detrás. Y quizás, y eso también lo menciona el padre Javier, libro muy recomendado, que no te la cuenten, volumen 2. Y es que la iglesia es la institución caritativa
que más tiempo lleva funcionando. O sea, no podemos tampoco calcular a cuánta gente ha ayudado a la iglesia durante sus 2000 y pucho años de historia. Y aquí acabo de caer en cuenta de otra cosa, y es que, bueno, si te gustó esta reflexión, te invito a seguir el canal, activar la campanita y compartir este video, sobre todo con aquellas personas que se están cuestionando su fe en estos momentos. Semana Santa es un momento de encontrarnos con Dios, de volver a Él, de hacernos, digamos que seriamente, estas preguntas, porque muchas veces cuestionamos las riquezas del Vaticano, cuestionamos, pero no investigamos y no nos dedicamos como a mirar realmente si hay razones y argumentos para pararnos desde esta posición. Es que la iglesia tiene muchos bienes y no ayuda. Pues la verdad es que la iglesia ayuda tanto que ni siquiera es posible calcular qué tanto ha ayudado y dimensionar cómo ha sido este proceso a lo largo de la historia. Y abajo les dejo algunos datos más sobre cómo ayuda la iglesia en la descripción del video, pues como para que nos hagamos una idea un poco de que sí hace muchas cosas, pero siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor, las hace en la humildad y en el silencio, y a través de todos sus fieles, que somos nosotros, que es el cuerpo que compone la iglesia, que somos los que servimos en este tipo de causas sociales y de caridad, ¿sí? Las organiza las santas sedes, las organizan las diócesis, los sacerdotes, pero quienes vamos a servir no son solo ellos, nosotros también, nosotros somos los que movemos todo esto. Y no podemos criticar algo si ni siquiera nos hemos tomado la molestia de hacer parte de. Y esto nos debe llevar, digamos que a entender que el cristianismo no es simplemente decir, ay, sí, yo quiero mucho a Dios, sino empezar a plantearnos cómo puedo parecerme más a Dios, cómo puedo servir más, cómo puedo aportar más a mejorar este mundo que a veces parece estar tan perdido. Dios los bendiga.